Muy buenos días para Biosfera Radio. Estamos entrevistando al doctor Gilbert Vela. Él es el director de la Facultad de Ciencias de Nutrición de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se celebra este día 16 de octubre del año 2018. Dice el viejo adagio que el ser humano se acostumbra a todo menos a no comer. Buenos días, doctor Gilbert Vela. Y la alimentación es una de esas necesidades que el ser humano no puede ni debe sustraer. Así es, Carlos. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Muy bien. ¿Qué es la nutrición para el ser humano? La alimentación para el ser humano es una necesidad biológica. Concebida desde ese punto de vista porque requerimos realizar nuestras actividades, requerimos nutrirnos para tener fortalecimiento, formar tejido, formar huesos. Todo eso se logra a través del proceso de la alimentación. De ahí que la alimentación se diga que tiene que ser la adecuada. Cuando hablamos un poco de alimentación, hablamos ya de satisfacer una necesidad biológica, no de llenarnos por el simple hecho de tener el estómago lleno. Adelante. Muy bien. Por ahí escuché que dicen que somos lo que comemos. Así es. ¿Es lo mismo nutrición que alimentación? No, la nutrición es precisamente el efecto posterior a la alimentación. Una vez que nos alimentamos, viene el proceso de nutrirnos, es decir, los alimentos se van degradando los diferentes nutrientes y estos nutrientes a su vez lo que hacen es ir incorporándose a través de una serie de reacciones biológicas, lo que comúnmente le llamamos en química, en bioquímica, procesos metabólicos, y estos nutrientes pasan a formar parte de algunos otros compuestos. Por ejemplo, se degradan y forman a través de las proteínas los tejidos, a través de otros procesos pasan a formar parte o a darle estructuras a los diferentes tejidos musculares, conectivos, a los huesos, a una infinidad de reacciones. Además nos dan calorías y esas calorías a su vez nos sirven para realizar trabajo. O sea, si no nos nutrimos, si no nos alimentamos, no tenemos calorías y no tenemos nutrientes. Es decir, no vamos a poder desarrollar todas las funciones biológicas que requerimos. Es el combustible que necesitamos para funcionar. Claro, y en primera instancia estos combustibles se dan a través de los carbohidratos. Cuando los alimentos tienen carbohidratos nos sirve para realizar todo, para aportarnos las calorías o la energía para realizar trabajo. Cuando un alimento está deficiente o tiene poco carbohidrato, se utilizan otros nutrientes del mismo alimento para darnos energía. Pero cuando caemos en el exceso de alimentos vienen otro tipo de anormalidades o enfermedades. Los excesos famosos a los que nos enfrentamos, si comemos mucho azúcar, se nos desarrollan cierto tipo de enfermedades. Claro. Si tomamos otro tipo de sustancias, empezamos con un desbalance. El pueblo de México se caracteriza, al igual que muchos otros pueblos, por cierta afinidad o cierta preferencia de alimentos en base a la producción que hay en los ecosistemas donde viven. Claro. Somos los hijos del maíz, nos dicen. Aquí todo es maíz, todo es vitamina T. ¿Nos alimentamos bien los mexicanos? Tratamos de alimentarnos bien. No podemos generalizar que tengamos todos los mexicanos una dieta equilibrada y adecuada. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el acceso a la alimentación, qué tanta alimentos tenemos, podemos tener accesibilidad, a lo mejor, y hay mucha disponibilidad de alimentos donde vivimos en las comunidades rurales, en las comunidades urbanas. Sin embargo, el acceso ya es diferente. ¿De qué depende? Aparte de la disponibilidad, depende también de la economía. O sea, a lo mejor y hay alimentación, pero no tenemos suficiente dinero para poder comprar y poder acceder a una buena alimentación. Entonces, son varios términos que entran, y a esto, junto a otros conceptos, entra la definición o el esquema de seguridad alimentaria. Desperdiciamos muchos alimentos, doctor. Muchísimos. Hay datos publicados desde la FAO de 2012, 2013, y se ha venido haciendo grandes campañas que 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Un tercio.
hablamos de millones de toneladas. Sí. Y esta cantidad de alimentos, y es general, en México nosotros hacíamos un estudio, un encuentro hace como 2 años con productores y sacamos una encuesta que pertenecemos a una red nacional de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, que está un poquito enfocada a la meta 12.3 de Objetivos de Desarrollo del Milenio de la FAO. Dice, por ejemplo, para el caso específicamente de frutos, entre un 35 y un 40% de los frutos que se producen en México y en Chiapas exclusivamente se echan a perder. Qué terrible. Hablamos de carnes y de pescado, de pollo entre 25, 30, 33%. Toda esta cantidad de alimentos sería suficiente para erradicar el hambre en el mundo. Parece que es una paradoja, ¿no? Se produce mucho alimento, se desperdicia, y por el otro lado tenemos grandes problemas de alimentación o de nutrición. ¿Por qué lo desperdiciamos? ¿Por qué lo desperdiciamos? Primero, hay mermas, hay desperdicios. Por ejemplo, no se cuenta con un buen sistema, por ejemplo, de manejo post cosecha a nivel del campo. O sea, hay pérdidas de alimento desde la cosecha hasta que se lleva al producto, al consumidor, se lleva a un supermercado, se lleva a los mercados, se lleva a la central de abastos. Y después del supermercado a la casa, al consumidor también hay pérdidas. Y todo eso, hablamos de tecnificación del campo, hablamos de tecnificación para conservación, para el transporte, almacenamiento a nivel de centrales de abasto, de mercados. Y por el otro lado también entra una parte de valorización o concientización. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos ido al super o al mercado y compramos más de lo que utilizamos en la semana? Cierto. Y termina la semana y lo tiramos. Y un ejemplo que siempre pongo cuando doy la entrevista es: compramos generalmente 1 kilo de tortilla, o 2 kilos, o 1,5 kilos. ¿Por qué no compramos lo que vamos a comer? Y vamos almacenando toda la tortilla, y al final de la semana sacamos como 2, 3 kilos de tortilla. ¿Es cultural? ¿Es costumbre? ¿Qué es? ¿Por qué nos comportamos? Entre costumbre y cultura, ¿no? Generalmente decimos, o los fines de semana, vamos a comprar suficiente comida por si viene la visita. Y regularmente no llega la visita, y lo guardamos y lo llevamos al refrigerador. Pero ya no lo comemos, o sea, lo podemos recalentar y lo podemos utilizar, pero generalmente no hacemos eso. Pasa al fin de semana la basura y todo lo tiramos. Y son enormes cantidades estratosficas de alimentos que se desechan, ¿no? Todo eso pudiéramos, por un lado, hacer conciencia. Es decir, si nada más voy a consumir de 1 kilo de jitomate que supuestamente compro, solo utilizo 700 gramos, pues pido 700 gramos, aunque el vendedor me diga, si me lleva el kilo le bajo 1 peso, o sea, no, porque finalmente resulta en desperdicio. Es difícil cambiar esta inercia que no es de ahorita, no es de hace 10 años, es décadas, cultural, es una cuestión cultural, y una parte de que ya se ha hecho una costumbre, ¿no? De que compramos por kilo, compramos por cantidades. Si yo generalmente llego al mercado y te dicen, le digo, dame un manojo de esto, dame esto. Si se lleva los 3, se lo doy a tanto. No, nada más necesito eso, porque finalmente no te lo consumes. Porque ellos quieren vender. Claro, es un poco entre la oferta y la demanda, ¿no? Entre más llevas, en teoría te reducen el precio, pero tú como consumidor ya no terminas comiendo o no lo consumes. Por otro lado, también los pérdidas y desperdicio de alimentos entran un poquito en la cuestión del almacenamiento. De pronto no tenemos buenos sistemas de almacenamiento, y no solo en las casas, sino también en las empresas, en las industrias. Los productores no tienen sistemas de almacenamiento, o no tienen un buen sistema de cadena de mercado. Entonces, o por otro lado, que vendan el producto a una empresa de exportación y te diga, todo esto cumple con el estándar de calidad, que realmente es entre el 40 y el 50% de la producción. El resto te dice, no te lo puedo comprar porque no cumple con las especificaciones. Y el productor no tiene el transporte, o no tiene para sacarlo al mercado local. ¿Y qué hace? Termina en el campo echándose a perder o descomponiéndose. Entonces, toda esa parte también tenemos que voltear a ver, generar estrategias nosotros desde la academia, desde las instituciones, que podamos plantearle a los productores, decir, este tipo de alimentos que no cumple con este estándar de calidad, pero que sigue teniendo la misma calidad nutricional y sensorial, puedes agarrarlo para esto, o lo puedes llevar al mercado local, o puedes elaborar un alimento procesado que te va a servir, o en teoría te va a tardar más tiempo, porque le estás incrementando la vida de aquel.
Dentro de estamos platicando con el doctor Gilbert Vela. Él es el director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, porque este martes se celebra a nivel mundial una edición más del Día Mundial de la Nutrición. Y si algo ha caracterizado a estas generaciones, uno es la inequidad en la buena alimentación. No hay alimentos aparentemente para todos y sin embargo se desperdicia, me dices tú, casi un tercio de la producción de alimentos. Dos, vivimos en una sociedad de consumo. Sí. Esa sociedad de consumo nos ha inducido o nos ha llevado hacia esta comida que se puso muy de moda a partir de la posguerra, que es la fast food, la comida rápida. En México tenemos nuestras comidas rápidas también, por supuesto, nuestros sopes, bueno, donde quieran, riquísimo. Pero la comida norteamericana rápida ha llegado a diferentes partes a meterse a la cultura, a las costumbres de los pueblos, y hablo del pueblo mexicano. Es muy común ver hamburguesas, es muy común ver cadenas de hot dogs y demás. ¿Hasta dónde nos ha afectado esto, doctor Gilbert? Nos ha afectado un poco hacia la cuestión de enfermedades, porque son alimentos altamente calóricos y, como decíamos hace rato, no nos alimentamos por el hecho de nutrirnos, sino por satisfacer una necesidad biológica o nutrirnos, sino por estar lleno, sentirnos llenos. Entonces, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. O sea, no es lo mismo llenar a mi estómago a decir ya he cumplido con la necesidad biológica. De pronto, lo que pasa es que a nivel organismo, entre más empezamos a comer, más vamos a comer, hay como ciertos, nosotros lo llamamos enzimas, pero son como ciertos carritos o bacterias que empiezan a comer el alimento. Y entre más nosotros, por ejemplo, si a diario le voy aumentando un poquito la comida, entonces lo que hace es secretarse mayor enzimas. Es decir, porque hay necesidad de degradar alimentos. Entonces cada vez voy tendiendo o induciendo a mi estómago a comer más, porque como hay una secreción de bilis, una secreción de ácidos al interior del intestino, entonces esto me va a demandar cada vez más alimento. Por eso hay tanta obesidad. Así es. Entonces, porque, o sea, induzco al sistema intestinal a hacerse más grande y a la vez a la demanda de necesidad de consumo o de comer. Pero toda esa energía, si además de que estoy comiendo más, la energía que utilizo para realizar mi actividad es la misma, entonces va incrementando la energía que ya no se necesita. ¿Y qué se hace? Se va acumulando, se va a las reservas y por eso nos vamos a sobrepeso y luego obesidad. México es un país de gordos. Así es. Bueno, no tanto de gordos, sino ha incrementado en los últimos años el sobrepeso y la obesidad, precisamente porque han incrementado los alimentos altamente calóricos. Pero eso es a raíz también de nuestros estilos de vida. Es decir, nos vamos a vivir a las grandes ciudades, o las grandes ciudades empiezan a crecer, se nos es complicado viajar o caminar, y entonces compramos nuestra bicicleta con el medio de transporte, ya no caminamos mucho. Compramos automóviles y exactamente eso iba, y pasamos mucho más horas sentados en la oficina. Entonces comemos más, nuestro estilo de vida se vuelve más sedentario, y se acumula más la energía en reserva y vienen los problemas de sobrepeso y obesidad. El problema de sobrepeso y obesidad no queda ahí, que se desencadenan una serie de enfermedades cardiovasculares o de otro tipo, ¿no? Sí. Más complicadas con el pasar del tiempo. Finalmente, doctor, esta es una entrevista para Biosfera Radio que vamos a escuchar de manera íntegra en este programa especial que estamos dedicando al Día Mundial de la Nutrición. Finalmente, nos enorgullecemos de nuestros alimentos, de lo que México ha producido pues milenariamente, entre ellos X cantidad de variedades de maíz, calabaza, etcétera. Pero cierto es que este estilo de vida, estos estilos de vida occidentales han provocado una alteración en nuestro sistema de nutrición. Entonces, ¿qué no debemos de comer los mexicanos
en este estilo de vida tan demandante, pero de manera sedentaria? Más que no debemos de comer, es que debemos de consumir o alimentarnos de acuerdo a nuestros estilos de vida. Ajá. Es decir, si comer lo que tengamos que comer. Si no tenemos altos actividades físicas o deporte, no hacemos deporte, entonces no podemos consumir mucho. O sea, tiene que ser acorde hacia a las actividades o de acuerdo a nuestro régimen. Y de ahí que estén los nutriólogos, que son los que hacen la valoración, que no solo se hacen estas actividades físicas, sino tiene que ver un poco mucho más allá a tu estructura fisiológica. Entonces, que te hagan una valoración y en función a eso te hacen una recomendación. Pero ¿qué tenemos que hacer? De términos generales, es no alimentarnos por el hecho de llenarnos, sino alimentarnos por el hecho de cumplir una función biológica, es decir, para estar bien y para sentirnos bien. Pero en ese aspecto de estar bien y sentirnos bien, también tenemos que reducir todos los alimentos altamente calóricos o altamente procesados, es decir, reduzcamos nuestros alimentos que son los fast food o las comidas rápidas, ¿sí? Y consumamos un poco más lo natural. Café, chocolate. Grasa. No, eso lo tenemos que reducir un poco. Reducirlos. Tenemos que meter carnes, vegetales. Sí. Vegetales, cuando le tenemos verduras, frutas, hortalizas. Tenemos que meter mariscos, cereales. A eso es lo que le llamamos una dieta equilibrada o adecuada. O sea, tienen que estar todos los componentes, los grupos de alimentos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos grupos? Son 5 grupos. 5 grupos. Yo me quedé en 3, doctor Gilbert Vela. ¿Cuáles son esos? A ver, yo te digo, ¿era carne? ¿Eran verduras? Y era semillitas, eran, ¿cómo se le dice? Gramíneas. Granos. Cereales. Bueno, son 5, pero dentro de esos puede haber cierto agrupamiento y te manejan 3, que son las frutas y hortalizas, ¿sí? Verduras. Está la de carnes y derivados y lácteos y derivados, carnes, pescados. También tenemos la línea de cereales, sí. Y las oleaginosas, pues son 5, así estructurándolos de forma general. ¿Y qué más iba? El otro punto, o sea, haces toda esta serie de tener una buena alimentación, pero también tenemos que tener cierto nivel de actividad física. Sí. O sea, tenemos que esforzarnos o tenemos que de alguna manera sacrificar cierto espacio para poder también cumplir con eso. ¿Debemos hacer ejercicio? Por supuesto. Los problemas o el estar bien no solo involucra alimentarse bien, sino también tener un estilo de vida adecuado. Y dentro de eso también entra que tenemos que tener cierto nivel de actividad física. No solo podemos salir a correr, podemos salir a caminar, podemos comprar una bicicleta fija en casa. O sea, hay una gama de deportes que podemos tener y poder hacerlo a diario. Y rápidamente, porque de veras este tema es sumamente interesante. Yo creo que te vamos a invitar más seguido, por lo menos una vez al mes. ¿Qué te parece, doctor? Me parece, ¿sí? Me encantaría. ¿Qué enfermedades se derivan de esta línea, de esta inercia que está generando este modelo económico, estas cuestiones de trabajo? ¿Qué enfermedades hay? Yo me acuerdo una que es terrible, la diabetes. Así es. Lo primero que se presenta cuando tenemos... hay 2 campos. Los problemas de malnutrición pueden ser por exceso de alimentación o por limitación a la alimentación. Cuando hablamos de exceso de alimentación, hablamos en primera instancia sobrepeso y obesidad, por un lado. Ajá. Cuando hablamos de una alimentación limitada o reducida, hablamos de problemas de desnutrición, que cada uno de ellos se desencadena en una serie de enfermedades. Sí. Pero hacia donde iba tu pregunta, sobrepeso y obesidad, lo primero que se desencadena es el sobrepeso y obesidad desencadena diabetes, hipertensión. Ajá. Y a partir de ahí se pueden generar una serie de complicaciones. Tenemos que generar una cultura indiscutiblemente los mexicanos, no nada más los chiapanecos, porque comemos terriblemente mal. Creemos que, al menos en la Ciudad de México, es muy común la ingesta de altos contenidos calóricos, las famosas tortas de tamal. ¿Para qué te digo? Los sopes. Pero de este lado hay también la cultura de la botana y comer mucho carbohidrato. Entonces, ¿a dónde se puede acercar la gente? ¿Dónde puede consultar? Te puede llegar, oye, yo conozco al doctor Gilbert Vela, lo vi en una entrevista, lo escuché en Biosfera Radio. ¿Cómo le puede hacer la gente?
Primeramente, quisiera comentar antes Sí. de referirte hacia dónde pueden llegar. Es el problema en la alimentación no es el hacerlo o comerlo, porque me puedo comer hoy una torta de tamal bien rica, una guajolota o mis botanas ricas. El problema no es el comerlo, sino la frecuencia o la cantidad. El cómo. Así es, o sea, porque a lo mejor y me desayuno y una buena torta de una guajolota, una torta de tamal bien rica, con mi champurrado incluso, Sí, pero bueno, no lo voy a hacer frecuentemente. Entonces toda esa parte es un plan de alimentación que tiene que haber, dentro de los planes de alimentación es que para eso tienen que consultar al nutriólogo, y les refiero, pueden acudir directamente a la dirección de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, y ahí las remitimos a un nutriólogo o a través de nuestra clínica de nutrición. Muy bien. Que tenemos la clínica de nutrición está en el edificio 7 de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes. Edificio 7 de Ciudad Universitaria de la Unicachi. Así es, Libramiento Norte Poniente 1150, o también a través de las redes sociales pueden acercarse o pueden contactarnos. Mi facultad difunde, o pueden poner Clínica de Nutrición Unicachi y nos localizan. Muy bien, pues ahí está la información con el doctor Gilbert Vela, y me llega a la mente una frase muy popular que se utiliza en Chiapas. Dicen que hay que ser cochi, pero no tan trompudo. Así es. Quiere decir que sí podemos comer gorditas y todo, pero no tan frecuente. Así es, o sea, no serlo tan frecuente, y además tener una dieta variada. O sea, podemos no solo alimentos altamente procesados, altamente calóricos, pues hay una gama de alimentos frescos que podemos. Luego la cultura de ir a los mercados se ha estado perdiendo, y podemos ir. Muy bien, hay alimentos más frescos. Muy bien, pues ha sido la entrevista con el doctor Gilbert Vela. Él es director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, y que hoy en Biosfera Radio está compartiendo con nosotros en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Mi agradecimiento, doctor Gilbert. Muchas gracias, ¿no?, a ustedes por la invitación, la entrevista, y sobre todo por compartir un poco de lo que podemos hacer desde la Facultad de Ciencias de la Nutrición con tu público. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Regresamos al estudio.